Hola, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 2 de la asignatura referida a herencia. Ya estamos en el último tema, que es el tema 8, citoplasma y herencia, donde vamos a tratar todo lo relacionado a la herencia extracromosómica, no cromosómica o no mendeliana, o sea, todo lo que está contenido en los orgánulos fuera del núcleo, el ADN que está contenido en el citoplasma. Dentro de esta nos vamos a plantear por qué de una herencia citoplasmática o citoplásmica, cuáles son los orgánulos que están involucrados en este tipo de herencia, qué son los plásmidos y cuál es su importancia, y vamos a cerrar el tema hablando de algunos usos y aplicaciones en este tipo de herencia. Hasta ahora hemos venido trabajando con el ADN contenido en el núcleo, en los cromosomas. Vamos a empezar a ver que en el citoplasma hay ADN contenido en algunos orgánulos, como por ejemplo los cloroplastos, las mitocondrias y algunos otros, como centriolos y cinetosomas, también contienen ADN. Este ADN citoplasmático tiene un tipo de herencia diferente a los de los cromosomas nucleares o a los de los genes ubicados en los cromosomas nucleares, y generalmente lo van a encontrar nominado como herencia citoplasmática, citoplásmica, herencia extracromosómica o herencia no mendeliana. No debemos confundir este tipo de herencia, que ya lo vamos a desarrollar, con la influencia del ambiente y del genotipo materno en la descendencia. Esta influencia del ambiente y del genotipo materno son efectos que no son hereditarios. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Efectos ambientales que no van a responder a este tipo de herencia los vamos a dividir en efectos del ambiente materno y efectos del genotipo materno. Primero vamos a ver los efectos del ambiente materno, que son efectos causados por agentes que son externos al individuo que está en gestación. Por lo tanto, no van a formar parte de su sistema genético. Por lo tanto, no se heredan. Los ejemplos más clásicos son las enfermedades provocadas por infecciones maternas que se transmiten al feto, por ejemplo la rubiola, la sífilis o el SIDA. Otro más común y que van a encontrar en cualquiera de los libros es el peso al nacer y el peso al destete. Son caracteres que sí tienen componentes genéticos específicos, pero el ambiente materno va a ejercer una influencia en estos pesos al nacer y lo mismo durante la lactancia. Este efecto es visible principalmente cuando hay cruzamientos entre razas pequeñas y grandes de la misma especie. Generalmente se desplaza hacia la raza materna. Por ejemplo, si haremos el cruzamiento entre conejos gigantes de Flandes con conejos de razas pequeñas, o en este caso está especificado una cruza entre caballos de la raza Shire con Shetland. Shire son caballos grandes con aproximadamente unos 70 kilogramos al nacimiento. Los Shetland son ponis con aproximadamente 20 kilogramos al nacimiento. Si la raza que se utiliza como materna es la Shire, los potrillos al nacimiento tienen aproximadamente 50 kilogramos. En cambio, si la raza que se utiliza como hembra es la Shetland, al nacimiento no se tienen más de 22-25 kilogramos. Entonces se desplaza hacia la raza materna a pesar de que la cruza es entre las mismas razas. Es un efecto que no se va a transmitir de manera genética, es simplemente por el antro materno que es capaz de contener una cierta cantidad. Lo mismo la edad de la madre. En la primera postura en las aves se dan huevos más pequeños que en las posturas posteriores en las aves. La polidactilia en los cuises tiene mayor penetración y expresividad cuando las madres son de mayor edad. Lo mismo ocurre con la frecuencia del síndrome de Down en humanos y en chimpancés. Aquí tenemos la incidencia de la edad en el síndrome de Down. Fíjense que a mayor edad de la madre, en el nacimiento del hijo, mayor
frecuencia de síndrome de Down se observa aumentando drásticamente a partir de los 40 años aproximadamente. Estos efectos que dijimos del ambiente materno no son heredables y tampoco los que vamos a ver ahora, que son efectos del ambiente genotipo materno. ¿Sí? Vamos a diferenciar lo que es el genotipo materno como transmisión del ambiente genotipo materno. También va a influir sobre la descendencia, pero no va a ser heredable. ¿Cuáles son los dos ejemplos que vamos a ver? La reacción hemolítica y la predeterminación. La reacción hemolítica es la incompatibilidad en el RH producido por una madre que tiene RH negativo y el feto RH positivo. Si en el caso de que glóbulos rojos fetales pasen a la madre del bebé, los toma como antígeno y por lo tanto va a producir anticuerpos. Si esos anticuerpos vuelven a pasar al feto, van a destruir los glóbulos rojos fetales y ahí es donde se produce esa reacción hemolítica y puede producirse hasta el aborto. Entonces el genotipo materno, el ambiente genotipo materno está provocando una reacción en el feto en este caso. La predeterminación es otro ejemplo de cómo el genotipo materno afecta la expresión de un carácter en la descendencia. ¿Sí? Por ejemplo, la polilla de la harina Festia coenela tiene un gen que determina el color de la polilla. El alelo A grande determina color castaño y el alelo chica determina color pálido. O sea que A grande es dominante, el heterocigoto también va a ser castaño. Pero esa expresión del color se debe a la presencia o ausencia de quinurenina, que es el pigmento que le da el color a la polilla, un metabolito del triptófano. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué resultado dan las cruces. Cuando la hembra es homocigoto recesivo, sea pálida y cruzada con un macho de color castaño pero heterocigota, la descendencia va a ser la esperada. Es una cruz de prueba en heterocigoto, entonces vamos a tener un medio grande A chica castaño y un medio chica chica pálido en la descendencia, si la hembra es de color pálido. Pero ¿qué sucede? Esa es la segregación normal esperada. ¿Qué sucede si hacemos la cruza recíproca de la primera? La hembra es heterocigota castaño por el macho pálido homocigoto recesivo. Vamos a ver que la descendencia también tiene genotípicamente un medio, como no puede ser de otra manera, con una cruza de prueba de una heterocigota, pero fenotípicamente se observa todo castaño, no tenemos una segregación fenotípica normal. ¿A qué se debe? Simplemente que las madres, a grande chica, van a aportar ese pigmento quinurenina a los huevos y las larvas al nacimiento van a ser todas de color castaño, pero después las que sean A chica van a ir decolorando y se van a volver pálidas. Es un efecto materno entonces que es no permanente. Otro ejemplo que van a encontrar en cualquiera de los libros es el enrollamiento del caparazón en los moluscos. Puede ser dextrógiro o levógiro. Generalmente el levógiro es el homocigoto recesivo rechica y rechica. Aquí tenemos el ejemplo, entonces los embriones van a tener siempre el sentido de enrollamiento determinado por el genotipo de la madre. ¿Sí? Una vez iniciado el desarrollo en una dirección, esa dirección no se va a cambiar y esto va a ser un efecto permanente durante toda la vida del individuo. Fíjense en este caso, es heterocigota, la hembra, ese grande, ese chica, cruzada con, en este caso, con otro genotipo similar, toda la descendencia, a pesar de que tienen el genotipo diferente, van a tener el mismo sentido de giro que el genotipo materno. Bueno, volvamos entonces a la herencia citoplasmática. Vamos a empezar a trabajar con la herencia de los orgánulos que están contenidos en el citoplasma, el ADN que está ubicado en esos orgánulos y sus genes. Ya dijimos que vamos a hablar de cloroplastos y de mitocondrias principalmente.
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la mayor parte de los caracteres y funciones están determinados o están regulados por ADN que está ubicado en el cromosoma y que se hereda según las leyes mendelianas que ya hemos venido trabajando. Sin embargo, este ADN que está presente en los orgánulos, en los cloroplastos, donde se realiza la fotosíntesis, en las mitocondrias, donde se realiza la respiración, en centriolos y cinetosomas que van a servir para el movimiento interior y exterior de la célula, también van a contener genes. Los cloroplastos y mitocondrias particularmente tienen varias copias de ADN cada uno. Dentro de los cloroplastos hay varias copias de ADN, dentro de las mitocondrias hay varias copias de ADN y cualquier característica que se cifre o que esté contenida en ese ADN se va a heredar a través del parental materno. Recuerden que los gametos femeninos contienen una gran cantidad de citoplasma, en cambio los gametos masculinos no. Entonces, ¿cuáles van a ser estas claves que nos van a estar determinando que estamos trabajando con herencias relacionadas al citoplasma? Bueno, los genes que están ubicados en esos orgánulos generalmente van a estar cifrando componentes que van a ser útiles para la transcripción y traducción del orgánulo, así como todo lo relacionado a la producción de energía, ya sea por fotosíntesis o por respiración. La mayoría de esos polipéptidos que se están expresando en los orgánulos tienen que ensamblarse con polipéptidos que tienen origen en el núcleo. Entonces recién esos polipéptidos se van a poner activos cuando se ensamblen con los polipéptidos nucleares y van a formar esas proteínas activas de funcionamiento en los mismos orgánulos. Los plásmidos eucarióticos generalmente tienen patrones de herencia muy parecidos a los orgánulos de los que venimos hablando, mitocondrias y cloroplastos. Bueno, entonces en un cuadrito general el contenido genético total de la célula lo tendríamos ubicado de esta manera. En el núcleo tendríamos todo el genotipo del individuo que están ubicados en los cromosomas y tienen herencia de tipo nuclear mendeliana. En el citoplasma, todo el ADN que está contenido en el citoplasma en conjunto se denomina plasmatipo, ¿sí? Conjunto de determinantes hereditarios que están ubicados en el citoplasma o extracromosómica, fuera de los cromosomas nucleares. Y dentro de estos vamos a tener plasmagenes, o sea, cualquier gen que esté ubicado en ese plasmatipo se denomina plasmagenes y los nombres van a ir cambiando según la ubicación en el orgánulo. Por ejemplo, los que están ubicados en los plastos, en los cloroplastos, se llaman plastogenes, en las mitocondrias condriogenes, en los cinetosomas cinetogenes, en los centriolos centriogenes. En general, entonces, se les denomina plasmagenes. ¿Qué características tienen? Tienen herencia citoplasmática, estrocromosómica o no mendeliana. No tienen una herencia igual a la de los genes nucleares. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Bueno, vamos a encontrar que hay resultados diferentes en cruzamientos recíprocos. La herencia cromosómica da lo mismo, salvo para los genes ligados. En este caso, los cruzamientos recíprocos vamos a tener resultados diferentes. La herencia va a ser siempre de tipo materno, o sea, toda la progenie tiene el mismo fenotipo que la madre. Si hay segregación, no va a ser una segregación mendeliana, no se va a ajustar a ninguna de las relaciones que estuvimos estudiando hasta el momento. Normalmente hay ausencia de segregación, o sea, la ausencia de segregación nos va a estar sugiriendo una herencia citoplasmática. No vamos a poder asociar ninguno de los caracteres que estén determinados por genes contenidos en el citoplasma con otros caracteres que están ubicados en los cromosomas. Y muchas veces se observa transmisión con características de infección, como si la célula estuviera infectada. Bueno, simplemente es porque estos genes se ubican en orgánulos citoplasmáticos. Es muy improbable que los cromosomas regulen una transmisión de ese tipo. Bueno, vamos a dividir entonces para estudiarlo
qué sucede con el ADN de los orgánulos que son semiautónomos y de algunas inclusiones que son autónomas. Hablamos de semiautónomos porque tiene una dependencia con el ADN del núcleo. ¿Sí? Se van a duplicar, dividir y distribuir a las células hijas en relación a cómo lo haga la célula en conjunto. En cambio, en las inclusiones autónomas, ¿sí? Hablamos de episomas y plasmidios que tienen una replicación y una transcripción que es independiente del núcleo. Dentro de los primeros, de los semiautónomos, vamos a analizar los cloroplastos y las mitocondrias. Y estos cloroplastos y mitocondrias contienen moléculas de ADN de doble hélice circulares muy similares a las de las bacterias. No tienen nucleosomas y van a tener replicación semiconservativa. O sea que lo podemos asociar a lo que ya conocemos del ADN contenido en las bacterias. Ahí tenemos un cromosoma, entre comillas, circular de cloroplasto y uno de mitocondria. Aquí tenemos una fotomicrografía con un poco más de detalle de un ADN de mitocondrial humano. ¿Sí? Es circular, tiene doble cadena, bicatenario y es bastante pequeño, 5 micras con 16.000 pares de bases aproximadamente. ¿Cómo es el ADN? ¿Cómo es la composición del ADN de estos orgánulos? Bueno, generalmente tiene diferente contenido de guanina-citosina en relación al ADN nuclear. Siempre el contenido de ADN se mide en función de la cantidad de GC, de la proporción de GC. Entonces podemos diferenciarlo claramente del ADN nuclear. Generalmente es más liviano y se puede separar por centrifugación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con esta alga, donde se hizo una centrifugación, se observan algunas bandas en ese centrifugado. La primera pertenece al control, la segunda pertenece al ADN nuclear, que es más gruesa, mucho más pesada, y las otras dos bandas que se observan, una pertenece al ADN mitocondrial y la otra pertenece al ADN cloroplástico. O sea que pueden diferenciarse porque son diferentes en el contenido de GC y por lo tanto de AT. Si tienen ADN, esos cloroplastos y mitocondrias, ¿pueden sintetizar proteínas? Sí, la respuesta por supuesto que sí. Cloroplastos y mitocondrias realizan funciones vitales para el organismo, como son la fotosíntesis en las células vegetales y la fosforilación oxidativa en el caso de las mitocondrias y la respiración. Van a estar funcionando en sentido opuesto, pero con un mismo fin: producir energía, producir ATP. Si se logra inhibir la síntesis de proteína del citoplasma, o sea, la síntesis de proteína que proviene de los genes nucleares, se observa que las células siguen sintetizando algunas proteínas. Sin duda que esas proteínas son sintetizadas en estos orgánulos. Como dijimos hace un rato, los cloroplastos y mitocondrias tienen múltiples copias de ADN y tienen genes que son exclusivos, organizados en ese cromosoma de tipo bacteriano, un ADN circular de doble hélice. La presencia de ese ADN entonces va a formar algunas proteínas, y esto es lo importante, son propias de la función que cumple cada orgánulo. Por lo tanto, la mayoría de esos polipéptidos que son cifrados en los orgánulos tienen que ensamblarse con otros que vienen del núcleo para producir en definitiva las proteínas activas. La gran mayoría de ellos son imprescindibles para la función que está cumpliendo el orgánulo. Entonces, esa función de cada orgánulo se da por sistemas de tipo cooperativo, donde se integran proteínas del núcleo y de la propia organela. Casi todas las proteínas que no son de función, o sea, proteínas que son estructurales de los orgánulos, tienen el origen en genes nucleares. ¿Sí? Por lo tanto, se tienen
que transcribir en el núcleo, traducir en el citoplasma y por último transportarse a esta organela para formar la estructura correspondiente. Vamos a ver en qué están trabajando cada una de estas genes, qué función cumplen para sintetizar el ATP, que es el objetivo de las mitocondrias y cloroplastos. Perdón. Bueno, ¿cómo se originaron estas células con estas inclusiones? Bueno, la teoría que apoya y aceptada hasta el momento es la teoría endosimbiótica, donde células eucarióticas más complejas que las procariotas habrían incluido en su contenido a las células más pequeñas que son las de los procariotas. Esto fue propuesto por Lynn Margulis hace ya algunos años, donde los cloroplastos y los mitocondrias se originarían de bacterias de vida libre y que se habrían transformado en endosimbiontes de células eucariotas. Los fósiles más viejos que se encontraron en la Tierra datan de más de 3.500 millones de años atrás y son similares a las bacterias actuales. Y esos primeros procariontes serían anaerobios, o sea que estarían formando energía, forman ATP por fermentación. Entonces, ¿cómo habría sucedido? Uno de estos eucariontes anaeróbicos incorporó alguna bacteria aerobia que habrían originado las mitocondrias. De forma similar se incorporaron también las eubacterias fotosintéticas que habrían originado los cloroplastos. Aquí lo tenemos en un esquemita, una célula eucarionte que habría producido energía por fermentación, habría incorporado estas proteobacterias y habría formado un eucarionte mucho más eficiente en la producción de energía, ya que puede hacer respiración. La respiración es mucho más eficiente que la fermentación en la producción de ATP. Con el transcurso de la evolución, otro de estos eucariontes que haría respiración y ese sería el origen de las células animales actuales, ¿no? Otro eucarionte habría incorporado alguna cianobacteria y allí se habría originado la función de la fotosíntesis a partir de la cooperación de estas cianobacterias con los genes nucleares, y así se habrían originado las células vegetales actuales. Bueno, en el próximo video vamos a comenzar a trabajar con cada uno de los orgánulos en particular en relación a la formación de ADN, replicación, transcripción y expresión génica.